crece este gozo aquí en mi corazón. Cuando leo y medito tu palabra, Señor, crece este gozo aquí en mi corazón. Cuando leo y medito tu palabra, Señor. A mí me hace pensar tu palabra, Señor. Por eso vivo mejor, por eso vivo mejor. Ya mi vida cambió. Crece este gozo aquí en mi corazón. Cuando leo y medito tu palabra, Señor, crece este gozo aquí en mi corazón. Cuando leo y medito tu palabra, Señor. Ya nunca soltaré, ya nunca soltaré tu palabra, Señor, porque al leerla yo sé, porque al leerla yo sé que tú me hablas, Señor. Crece este gozo aquí en mi corazón. Cuando leo y medito tu palabra, Señor, crece este gozo aquí en mi corazón. Cuando leo y medito tu palabra, Señor. Ok. Hola amigos de Radio Católica Atlanta, les invito a que se conecten y participen en el programa Conociendo y Propagando el Evangelio todos los miércoles con Amílcar Alvarado a las 5 de la tarde. Estás escuchando Radio Católica, evangelizando Atlanta y al mundo entero. Primero oro, será más fácil. Si primero oro, será más. Muy buenas tardes, aquí acomodándome a la última hora, como siempre, un poquito ahí atrasaditos. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Feliz miércoles, bendiciones para todos ustedes. Espero estén pasando un miércoles bonito, a media semana, 2 días más y el fin de semana. Es un honor para mí estar con ustedes un miércoles más. Les saluda José Amílcar Alvarado de la parroquia de St. John Newman, apóstol de la palabra de Atlanta, Georgia, con el programa Conociendo y Propagando el Evangelio. Un miércoles más, conociendo y propagando. Hoy tenía ya tiempo, ganas de hacer espacio para este tema que lo di creo hace 3 o 4 años y lo encontré, lo seguí elaborando y lo hice más amplio y me gustó mucho. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Cómo fue su final? Y cosas así. Vamos a leer, pero vamos a ver ahí, creo que está conectada la fiel 724, Marisol García, allá en Nueva York. Jenny Rebeca Alvarado, mi esposa, que está ahí, llegando al trabajo, cansadita, pues también sintonizándonos. Como siempre, muchas gracias a ustedes, a Martí, Marisol, saludos y abrazos a tu familia, a tu esposo, un abrazo fraternal. Vamos a hacer una oración por todos nosotros, por sacerdotes, por lo que pasa en Nicaragua, en todas partes donde el cristianismo es ilegal, el cristiano es perseguido por las personas que están en una cárcel, en un hospital, en una frontera, la familia de mi esposa, mi familia, los niños maltratados,
que es un tema muy duro para mí. Yo creo que el maltrato en general, los niños, es algo muy duro, creo que para mí, para todos los que están escuchando, para cualquier ser humano. Ver a un niño maltratado es muy duro, sea por sus padres o en la calle. Cuando voy allá a México, a Puebla o al DF, ahí con el padre Mayolo, los niños en las calles ahí pidiendo, es algo muy duro. Y los abuelos abandonados también, que son abandonados por sus seres queridos. Muy duro ver cosas así, pero es una triste realidad. El corazón duro de muchas personas hace que esto sea posible, porque eso es la dureza de nosotros los seres humanos. Si fuéramos más abiertos y más bondadosos, eso no existiría. Pero bueno, vamos a ponernos en presencia del Creador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo, por otro día, primeramente. Otro día de trabajo decentemente, otro día de vida, por todo lo que nos das, que más de lo que merecemos. Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes, por el Santo Papa. Te pedimos por los niños maltratados, los abuelos abandonados, esas personas que están en la frontera buscando una mejor vida, las personas en la cárcel, arrepentidos, queriendo reparar sus errores, los sacerdotes, los diáconos, las hermanas consagradas. Te pedimos por todos nosotros que queremos perseverar, danos fortaleza, sabiduría, para aprender más de ti, empaparnos más de ti y ser unos discípulos entregados, unos buenos cristianos. Te pido mucho por la familia de la hermana Marisol García, que nos está escuchando, toda la familia de mi esposa, mi suegro, cuñadas, cuñados, que Dios los bendiga desde ese amor y que lo busquen más. Te pedimos, Madre Santa, que nunca quites tu mirada, esa mirada y sonrisa que al verla sentimos ese apoyo y sabemos que tenemos una Madre que intercede por nosotros. San Pío, San José, San Benito, intercedan por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Nos queramos, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por Dios, y bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a poner aquí dos, a veces en uno se ve más que en otro, los saludos. Vamos a comenzar entonces. Ahí está. Sí, ahí aparece Marisol ya. Y también Jennifer, que mi esposa. Bueno, pongo esto. Hoy el dilema lo voy a poner por ahí. Entonces, muchas veces nos preguntamos sobre el destino, el final de los apóstoles. Así que me di la tarea de compilar algunas cosas sobre sus vidas. El orden de los apóstoles no tiene que ver con su importancia, más bien es en orden de aparición, o sea, no es un orden específico. El número 1, Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el Apóstol, un pescador que vivió en Bethsaida y Capernaum y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea. Fue decapitado por Herodes en el año 44. Triste como terminaron. Vamos a ver más adelante muchos más. Y esto dirán algunos, ¿para qué nos sirve? ¿Para entender la historia? Sí, para ver el tesoro de la iglesia y para ver cómo estos hermanos que escucharon a Jesús, lo siguieron, le obedecieron y luego que quedan en este mundo, Cristo se va, dan su vida por Jesús, dan su vida por la iglesia, dan su vida por el Evangelio. No lo pensaron dos veces. Ese es el ejemplo que ellos nos dejaron. Era hermano de San Juan, el evangelista, se le llamaba el mayor, para distinguirlo del otro apóstol. Pues la Biblia habla de dos Santiagos. Santiago el menor,
que era más joven que él, con sus padres Zebedeo y Salomé. Vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán, escuchando a Juan el Bautista. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Fue el primero que dio la vida por Cristo. Hágame un favor, yo sé que no me está escuchando Marisol vamos a poner en oración, Marisol, tu hermano que está enfermo, mándame el nombre. Tanto Rebeca como Marisol, el micrófono, las pasadas me dijeron que como yo le doy todo volumen así, se escucha muy fuerte. ¿Se escucha mejor así, o se escucha mejor así, un poquito menos? Ustedes se reportan ahí. Entonces fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Se dice que fue decapitado por una espada. El primero en dar la vida. Y nosotros a veces no queremos ir a evangelizar, no queremos sacrificar unas millas en el carro, o no queremos dar nuestro tiempo, y tenemos ejemplos donde dieron la vida por Cristo. Fueron mártires. Y esto lo podemos buscar en Hechos 12:1-2. Hechos 12:1-2, ahí lo vamos a ir buscando juntos para que les quede claro y les quede y lo puedan compartir con sus hermanos. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ahí está en Hechos 12, del 1 al 2. El nombre Santiago proviene de las palabras San y Jacob, algo así, porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban: San Jacob, ayúdanos. Y de tanto repetir estas palabras, las unieron formando una sola Santiago. Y ahí bien, en griego es Giancos, en arameo Jacob, significado sostenido por el talón. Bien bonita la primera historia, ¿no? La del Santiago el Mayor. ¿Qué fue eso? Bíblico y precioso de analizar. Entonces, ¿se escucha mejor así? Ustedes díganme, o un poquito más fuerte. Número 2, Andrés. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Betsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús. El primero, junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan el Bautista. Vamos a ver eso en Marcos 1, 16, 18. ¿Se escucha bien? ¿Así? Ok, perfecto. Ok, así dejamos el volumen entonces. Marcos 1, 16, 18. ¿Dije no? Sí. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Palabra del Señor. Por aquí, Señor Jesús. Eso está en Marcos. Por decía temprano, junto con Juan el Evangelista, los dos eran discípulos de Juan Bautista. Y lo leímos en Marcos 1, 16, 18. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Eso está en Juan 1:40, no lo vamos a leer porque todos lo hemos leído. Juan 1:40, cuando Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Recuerden, después Jesús le cambia el nombre. Él
es el primero en tener el título de misionero en casa y del extranjero. Repito, él es el primero en tener el título de misionero en casa y el extranjero. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra o Patra, cuando la esposa del gobernador Aepeas fue sanada y convertida a la fe cristiana. Y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Apeas se enojó mucho. O sea, que se enojó porque su familia estaba siendo cristiana, creer en Cristo. Él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Permítanme. Andrés, sintiéndose, o sea, para resumir un poquito, Apeas era el gobernador, su esposa cambia por decirse, religión, se vuelve cristiana, y poco después el hermano del gobernador se volviera cristiano, después su hermano. Su esposo y su hermano se hacen cristianos y se enoja. Arresta a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose indigno de ser crucificado en una cruz, de la misma forma en que su maestro, que Cristo, suplicó que la suya sea diferente. Así que fue crucificado en una cruz con forma de X, en forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés y es uno de sus símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio en el año 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Qué interesante. En griego, Andreas, arameo, anés, significado hombre fuerte, viril. Entonces Andrés predicaba y no le importaba quién era, le pegaba aún hasta la realeza, convierte a la esposa de este gobernador y luego convierte a su hermano, un evangelizador, un hombre entregado a llevar la buena nueva. ¿Y qué pasa? El gobernador se enoja. Se enoja de que los convirtió cristianos, lo arresta y lo manda a crucificar. Pero dice él, un momentico, yo no soy digno de que me crucifiquen como a Cristo, no. Crucifíquenme en una cruz en forma de X. Y hasta el día, recordemos, la cual hasta el día de hoy es llamada la cruz de San Andrés. Y es uno de los símbolos apostólicos más conocidos. Sé que la tradición lo coloca en el año de su martirio, en el año 30 de noviembre. Historia es bonita, ¿no? ¿Sí se escucha bien? Ok. Emilio Ventura nos va saludando. Muchas gracias, hermano. Bendiciones para ti y tu familia. Ok. Yo decía que se escuchaba muy fuerte, pero les preguntaba a Rebe y a Marisol, pero dicen que se escucha bien. Ok. Porque no me acuerdo si alguien me dijo que se escuchaba muy fuerte mi voz. Yo tengo voz de vendedor de por sí, entonces, por eso si le bajo volumen al micrófono, tal vez no así, o lo dejo así como estaba, así. Yo creo que así. Es mejor así, me puedo hasta alejar un poquito. Número 3. Emilio Ventura, muy buenas tardes. Número 3. Bartolomé, así se llama mi tío. Bartolomé o Natanael, hijo del Talmaí, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo del Tomaí o Talmaí. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos en Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14, Hechos 1:13. Este no era el primer nombre. No obstante, voy a repetir las citas porque las dije como rápido, porque no las podemos leer todas. Vamos a leer Hechos 1:13 nomás. ¿Qué les parece? Las demás ustedes ya las saben. Ya se lo voy a dar otra vez. Porque lo que quiero es que esto les quede clarito y ustedes lo compartan con sus grupos.
¿dónde estoy? Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, voy a repetir las lecturas y voy a repetir lo que dije. Iba muy acelerado, todo muy acelerado. Mi esposa siempre me dice, easy, despacio, es por el tiempo. Ok, el nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos. Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14 y, acabamos de leer, Hechos 1:13. Este no era el primer nombre, no obstante, fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Eso está en Juan 1:47. Un verdadero israelita. Vamos a buscarlo. Este sí no la leí, fíjense. No la leí yo tampoco. Vamos a buscarlo. Juan 1:47. Que Jesús dice que le decía un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. Dice, cuando Jesús vio venir a Natanael, ahí está, dijo a él, ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Fíjense con estas palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vamos viendo cómo todo esto está en la Biblia también. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe en Figia y en Hierápolis, también en Armenia. La tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar, mejor dicho, allí en India. Murió como un mártir por un señor, fue despellejado, vivo con cuchillos. Wow. La tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar allí mismo en India. Murió como un mártir por un señor, fue despellejado, vivo con cuchillos. A este santo, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, lo pintaban los antiguos con la piel, con sus brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo, estando él aún vivo. Wow. Qué cosa, ¿no? Vamos apenas por el 3 y vemos cómo estos hermanos, estos ejemplos, ¿por qué es importante esto? Como lo dije cuando comencé. Primero, para que veamos los tesoros de la Santa Iglesia Católica. Tenemos muchos tesoros, teología, historia, pero cómo dieron su vida, porque él evangelizó, dice acá, allá, fue misionero y no les importó dar la vida. Un ejemplo enorme para nosotros, que estamos en otros tiempos y a veces no queremos dar ni tiempo, ni ponerle mías a un carro, ni estudiar. No, a ese retiro voy después. Y estos hermanos dieron la vida. Tenemos que tomar estos ejemplos como trampolín. En ese momento de debilidad tuyo, a lo mejor o mío, decir, no, tenemos ejemplos grandísimos para seguir adelante. Seguimos, en griego el nombre es Bartolomáis, Bartolomaíos, la cosa. En arameo, Bartolmai, significado hijo de Ptolomeo, algo así. Número 4, Santiago el joven, el menor o el más joven. Vimos ya Santiago el otro primero. Santiago el menor o más joven, hijo de Alfeo, no de Saqueo. No de Saqueo, pero todo eso le corre. Entonces yo ando más que no son. De Zebedeo, perdón. Miren, qué bueno que hay que echar estos errores para que no queden estos errores. Santiago el menor o más joven, hijo de Alfeo o Cleofas,
y María. Vivió en Galilea, fue el hermano del apóstol Judas. En Judas 1:1 y 2, si no me equivoco, lo menciona. No está aquí la lectura, pero ahí lo menciona. La tradición siempre lo ha identificado como el hermano del Señor, o sea, pariente cercano. Marcos 6:3 es mencionado por San Pablo en su carta a los Gálatas, en Gálatas 1:19. Se le identifica también con aquel Santiago a quien se le aparece al Señor. Resucitado en 1 Corintios 15:7. Es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. Entonces, como dije temprano, son dos Santiagos. Y sí decían que era hermano, pero en el lenguaje de arameo era pariente, porque si era pariente, uno de los Santiagos, que es este menor, era pariente de Jesús. ¿No cree? La tradición dice que la tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás II le ordenó renegar de Jesús. Pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, esta me acuerdo esa historia. Me acuerdo porque si no me equivoco, cuando yo comencé con apóstoles, fue el primer martirio que yo me recuerdo. Que él está en lo alto y le pegan con un manto de una tela, algo así, vamos a ir leyendo. Le ordenó renegar a Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor, y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una masa por un batanero. Una masa era era como un rollo así de madera largo donde enrollaban tela. Era pues algo duro. Pero fíjense qué cosa. ¿Cómo quiero decir esto? Nosotros tenemos fe. Tú y yo tenemos fe. Tenemos fe, sentimos, gozamos el Evangelio, amamos la palabra, evangelizamos, tratamos de vivir como cristianos, pero es que esto va más allá. Poner una fe a un nivel más alto, porque fe no es creer. Recordemos que fe es entrega, obediencia, vivir como cristiano es fe, no es simplemente creer. Fe es obedecer a Cristo, vivir sus mandatos, ser buen cristiano, entrega. Todo esto es la fe, no es simplemente creer. Estos hermanos van a algo más arriba. Claro, pues vivieron con Cristo y esa entrega es una entrega incondicional. Y ahí es cuando la diferencia entre nosotros ahora, que a veces tenemos entrega con condiciones. ¿A qué me refiero? Sí me entrego como cristiano, pero no quiero ir a ese retiro porque ese predicador me cae mal, porque no voy al grupo porque el coordinador me cae gordo, no voy a esa clase porque no me gusta cómo la dan, y ponemos estos pretextos y no nos entregamos totalmente. Sin olvidar que estamos para aprender de la Biblia y la gloria que buscamos es de Dios. Y fíjense, voy a volver a leer esto porque es grande. La tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás le ordenó renegar a Jesús. Pero Santiago, que estaba a lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Estaba, por decir así, en unas gradas arriba, le dicen, niega a Jesús. Y en vez de escucharlo, dice, voy a aprovechar este montón de gente que hay aquí y voy a predicar. Ignora lo que le dicen y comienza a predicar. Aprovechando la concurrencia, dice ahí. Se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto, o sea, estaba bien arriba. Santiago no muere de golpe. Era fuerte.
sea, sobrevivió el golpe del empujón que le dieron, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Fíjense qué fe. Primero dice, yo no voy a renegar a Jesús. Lo empujan, se cae. Imagínense usted si uno se cae de una bicicleta, llora. Y lo empujan, rueda la grada, se cae, lo comienzan a apedrear. Y él, en vez de decir, agarra una piedra de regreso y se las aviento para atrás, que él sería el impulso tuyo y mío. Te tiran una pedrada, con la misma piedra la agarra y la vuelve a traer de regreso. Y se acuerda que Jesús dijo a ellos, pongan la otra mejilla. Y en vez de atacarlos, dice que comienza a rogar por ellos. Mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. ¿Tú sabes lo que es eso? Hermanos y hermanas, ¿ustedes saben qué fe hay que tener para hacer eso? Para que comience a decir, me están apedreando y te pegan tu pedrada por cachete, una por la cabeza, una por acá, por allá, y tú, Señor, perdónalos. Perdónalos, no saben lo que no sé lo que estaba diciendo, estaba rogando por ellos. Eso es amor al Evangelio y escuchar lo que Cristo dijo. Como tardaba en morir, era tan fuerte, se cayó de empujón, lo apedrearon, no moría. ¿Y qué hacen? Lo golpearon en la cabeza con una masa por un batanero. Y ahí lo terminan. Termina evangelizando, hablando de Jesús, como mártir por Jesús, y pidiendo perdón por sus mártires, los que están tirando las pedazos, eso es algo grande. Yo, esto es algo personal, en mi oración siempre digo, te amo Señor, y amo tu santa iglesia, en ella quiero vivir y morir. Siempre trato de acordarme, Señor, te amo Señor, y amo tu santa iglesia, en ella quiero vivir y morir. Y cuando leemos esto, nos preguntamos, ¿y será verdad que si alguna vez nos pasa algo así, vamos a comenzar a rogar por ellos? Es algo que es maravilloso. Maravilloso cuando leemos esto y decimos, es grande nuestra Santa Iglesia y es grande los ejemplos y los primeros mártires que nos dejaron estos ejemplos. Bueno, en griego su nombre es Ginancos, en arameo Jacob, significado sostenido por el talón. Número 5. Vamos de tiempo bien, vamos media hora, vamos bien. Número 5. Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el apóstol, fue conocido como el discípulo amado. Él escribió el Evangelio según San Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y también el Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor, desterrado en la isla de Patmos. Fue más tarde liberado y murió de muerte natural en el año 100. Fue un hombre de acción, era muy ambicioso y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Boanerges, el cual significa hijo del trueno. Él y su hermano Santiago vivieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Juan maduró con el tiempo en la etapa posterior de su vida. Se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto de su compromiso de amor para con el Señor. Se dice que fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno del cual Dios lo salvó. Murió de causas naturales, no fue mártir. Pero vamos a analizar un poquitito esto. Él era, dice que un hombre ambicioso y de enojoncito, de explosivo, enojoncito y ambicioso. O sea, ¿qué es un ambicioso? El que quiere más, el que desea más.
pero también era humilde. No lo dice aquí. ¿Y por qué yo asumo que es humilde? Porque Jesús escoge a Pedro. Jesús, sabiendo que Pedro era torpe, un poquito débil, porque Pedro no entendía. ¿Te acuerdas cuando le dice, no puedes ir a Jerusalén, pues no te puede pasar nada? Y dice, aléjate, Satanás. Hablas como hombre, porque no entendía. Cuando lo van a arrestar, le arranca la oreja a este soldado. Entonces, Jesús escoge a Pedro. ¿Por qué? Porque quería que nosotros viéramos que no teníamos que ser perfectos para seguirlo. Por eso escoge a Pedro, para que dijéramos, no, pues hay que ser perfecto. Para que viéramos que lo que él busca es entrega. Pero bueno, Juan, su amado, su preferido, nunca le dijo, pero pues si yo soy tu favorito, pero si yo soy el good aquí contigo, y yo quiero ser el escogido. No, nunca se escucha eso. Él acepta todo lo que Jesús le dijo. Y su ambición era a lo mejor más en cosas del trabajo, pero en lo que viene de su cristianidad, acepta. Y sigue a Pedro. Recordemos ese evangelio de cuando va caminando Pedro con Jesús, después que lo perdona 3 veces, que dice, me ama más que estos. Y le dice Pedro, ¿y qué va a pasar con él? Y va Juan detrás de ellos. Fíjense qué lectura vamos a tratar. Juan, a ver si me acuerdo, es Juan 21. Juan, está aquí Juan. Es Juan 21. Ahí me pasé, ya Hechos. Juan 21, 20. No estaba muy lejos. Dice, vamos a leer un poquito más atrás. Vamos a dar el 20. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, Juan fue el único que puso cabeza en el pecho de Jesús, su favorito. Al verlo, Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a pasar de este? Fíjense qué pregunta. Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Deja su ambición a un lado, porque no se lo hizo Juan. Oye, Jesús, pero pues tú y yo somos bien tight, somos bien pegados, yo te quiero, puse mi cabeza en tu pecho, porque yo no soy escogido yo. Él iba atrás de Jesús y de Pedro. Pedro y Jesús iban hablando enfrente y él iba atrás de ellos. Su ambición había dejado a un lado, había cambiado su explosión y había sido un cristiano entregado. Entendió. Y entonces, ¿quién te va a entregar? Pone su cabeza en su pecho. Entonces, lo que dice acá, que era explosivo y que era pues enojoncito, sí, pero cuando venían a las cosas de Dios, él aceptaba todo. Y le dice a Pedro, si yo quiero que permanezca conmigo, ¿quién estuvo con él hasta la muerte? Juan. Dijo, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Qué dice? Tú sigue lo que yo te he encomendado a ti. Es como que yo diga, pero ¿por qué la hermana Marisol o el hermano Emilio, ¿por qué el hermano Emilio siento que le dan más misiones o yo siento que lo tratan mejor? Y Jesús dice, ¿y a ti qué te importa? Deja que él haga lo de él y tú sígueme. Tú sígueme según lo que tus dones. Tú sígueme según lo que sientes. Tú sígueme según lo que has aprendido. Tú sígueme según lo que yo te voy guiando. Tú sígueme según la luz que yo te voy poniendo. No te pongas a criticar a otro porque aquel hace más o menos. Si yo veo que alguien hace más, tengo que alegrarme. Yo veo que Yuri Cardoso, Araceli salen y hacen algún trabajo, tengo que alegrarme. Esa es la meta de un evangelizador. Que el que tú le enseñas te mejore. No caigamos en eso de que, no, pues yo quiero ser el número 1. No. Y está el ejemplo de Juan. Él no le dice, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Yo soy tu preferido. Y esa explosión que dice de él, ese carácter que dice de él, esta ambición que se dice de él, queda atrás.
porque cambia, aquí mismo lo dice, se pone que dice cambia, muy temperamento y explosivo, y un corazón intolerante. Pone que decía, Juan maduró con el tiempo, en la etapa posterior de su vida. Se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto de su compromiso de amor para el Señor. Él maduró. Y eso es un ejemplo grandísimo para ti y para mí. Madurar como cristiano. Madurar. Haz lo tuyo. Si Dios no te da más trabajo, es porque sabes. Es como que yo diga, yo quiero más. Pues sabe que estoy enfermito. Sabe que no aguanto. Pues nomás me da suficiente para mantenerme en mi fe y suficiente para mantenerme trabajando en su viña. Es suficiente. Eso es lo tuyo. Deja que los demás hagan lo de ellos. Tú sígueme. Tú haz lo que te toca. Si a ti te he dado el don de oración, tú ora. Deja que ellos prediquen. Si tú eres bueno para orar, deja que ellos de la apologética a un lado. Si tú eres bueno para secretario, haz lo tuyo. Pero deja de ver los demás. Tú sígueme. Un ejemplo, muy, muy bonito. Traía un agua y no se la dejé. Pero bueno, vamos a poner un promo aquí para mientras me cleo aquí la garganta. Estás escuchando Radio Católica, evangelizando Atlanta y al mundo entero. Primero oro, será más fácil. Si primero oro, será más fácil. Estás escuchando Radio Católica, evangelizando Atlanta y al mundo entero. Primero oro, será más fácil. Si primero oro, será más fácil. Hola, queridos hermanos, qué alegría poderles saludar en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Un saludo para todos los que escuchan Radio Católica Atlanta, con el hermano Amílcar Alvarado. Siguen escuchando esta emisora donde se evangeliza Atlanta y al mundo entero. Felicidades, Dios les bendiga y les guarde. Amén, amén. Gracias, Padre Luis. Entonces, muy bonito, ¿no? Este ejemplo de Juan, muchos mensajes de cambio, de dejar la soberbia, porque no era soberbia lo de él, pero estoy hablando ya de nosotros. Dejar la soberbia, el ego y poner los pies en la tierra. Decir, no, yo voy a ser cristiano. Voy a cambiar y voy a aceptar lo que tengo y lo que hago y llevarlo a cabo al 100%. Y dejar de ver otras cosas. Muy, muy, muy bonito. Sí se hizo un atento en su vida, dice. Fue realizado mediante un cáliz de veneno, del cual Dios lo salvó. Murió de causas naturales. Pero mire, no fue mártir. Murió de causas naturales. Su nombre en griego es Ioannes, arameo Johanán. Significado, el Señor es misericordioso. Fíjense qué cosas. Ahora, Judas Iscariote. Judas Iscariote, el traidor, fue el hijo de Simón, quien vivió en Keriot de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 pesetas de plata y luego se ahorcó. Eso lo podemos ver en Marcos 26, 14 al 16. Se dice que Judas vino a Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que liberaban conversaciones. Iscariote, en una primera acepción del término derivado del hebreo secarya, podría significar el mentiroso, el hipócrita, lo cual no es contradictorio con la participación de sus textos canónicos. Le revelan
le reservan en el final de Jesús. En una segunda acepción del término, por otro lado, la más generalmente aceptada, Iscariote quería decir natural del Keriot, ciudad de Judea en la frontera con Edom, citada en el libro de Josué 15:25, lo que constituiría una vez más a un dato el de su origen que no poseemos de casi ningún otro de los 12, ya no se sabe mucho de él, y que convertiría a Judas en el único apóstol de Judea y en consecuencia no Galileo. Existe una tercera excepción, según la cual el apelativo Iscariote haría referencia a una posible adscripción de Judas al grupo de los celotes, también llamados, como se sabe, sicarios, notablemente similar a Iscariote. Vacante como queda el puesto de Judas en el colegio de apóstoles, estos se aplantan reemplazarlo, presentándose dos candidatos con parecidos méritos, José, Barsabás y Matías, y los apóstoles, echándole a suerte, eligen a Matías en Hechos 1:15-26. En griego, Oudas, arameo, Yehudá, significado alabado. Pero sí hemos hablado un poquito de Judas, porque Judas era el tesorero, pero Judas, como todo el mundo para ese tiempo, esperaban el Mesías, pero esperaban un Mesías tipo Moisés, militar. Y cuando lo ven a Jesús humilde, como dicen, este no es el Mesías. Y se acuerdan que dicen, vino por su pueblo y lo rechazan. Judas también esperaba ese Salvador que iba a cambiar el mundo, y iba a hacer esto. Y dijo, cuando él sea el emperador, por decirlo así, yo también voy a tener un puesto. Eso pensaba Judas. Judas, cuando lo vende, que es por ambición, claro, pero en la mente de Judas, lo que él pensaba, dijo, bueno, él había visto los milagros de Jesús. Él fue testigo de las cosas maravillosas que Jesús hizo. Resucitar, sanar, tanta cosa. Él fue testigo de todo esto. Dijo, bueno, lo vendo, agarro mi billete, pero como Él es Dios, se les va a ir. Él es Dios, se va a escapar y todo está bien. Eso pensaba él. Eso es algo teológicamente. ¿Y qué pasa? Pues no es así. Lo crucifican. Y es cuando él dice, ¿qué hice? Y se va, devuelve el dinero, como en este signo de arrepentimiento, porque él pensaba que él se iba a salir. Siendo Dios, dijo, no, él se le va a escapar. Él no lo van a crucificar. Se arrepiente y se suicida, porque no era lo que él esperaba. Entonces, su error fue no tener fe. No escuchar 100% lo que Jesús les decía. Yo voy a morir y voy a resucitar a los 3 días. Solo ahí le he dicho, bueno, entonces sí va a morir. Él le dice, el Hijo del Hombre será entregado. Y él no entendió o no quiso entender. Y no comprende o no tiene fe en las palabras de Cristo y agarra ese dinero que después lo devuelve y va y se suicida. Es que, pues, triste lo de Judas Iscariote, pero así es. Pero bueno, también la hermana Fabiola Pérez, soy la hermana Fabiola ya en San Pío. Ya día estoy que le marco a hermana Fabiola a ver cómo están en San Pío, si siguen congregándose, si no, pues usted puede venir con nosotros aquí a Ascensión Newman. Yo sé que le queda lejos, pues saludo a usted, a su colochito, a su esposa, a su familia, un abrazo fraternal. Y también estoy notando ahí también a Isla González, mi comadre Isla González, saludos a ella y a su esposo Emilio, mi compadre, que se lo está trabajando. Entonces, en griego quiere decir, ya le dije, ¿verdad? Sí, lo dije. Ahora vamos, Judas Tadeo. ¿Cómo va de tiempo? Súper bien. Judas Tadeo. Judas Tadeo, o Lebeo, hijo de Alfeo o Cleofas, y María. Una cosa antes de seguir. Alguien me preguntó, si no me acuerdo, lo mandaron, que por qué tanta María en el tiempo de antes y ahora. En mi familia hay un montón de Marías.
porque se había dicho que una mujer María iba a ser la madre de Dios. Entonces, para el tiempo de que antes de que Jesús naciera, a todas les ponían María, esperando que fuera la escogida por Dios. Hay quienes afirman que San Judas Tadeo era hermano del apóstol Santiago, el hijo de Alfeo, Cleofás, quien era hermano del justo San José. Según sostiene un documento publicado por la Congregación para el Clero, Cleofás se casó con María de Cleofás, después de enviudar de su primer matrimonio, del que nació San Judas Tadeo. Por lo tanto, Santiago el menor y Judas serían primos de Jesús, dije temprano, primos de Jesús, y sobrinos de San José y la Santísima Virgen. Wow, un poquito de teología e historia. Tadeo se considera que viene del arameo tada, que quiere decir pecho, y por lo tanto significaría magnánimo. Judas significa alabanzas, sean dadas a Dios. Fue hermano Santiago, el más joven, fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Aricia y Persia y murió como mártir en Persia. San Jerónimo lo llamó Trinomios, lo cual significa un hombre con 3 nombres. En Marcos 3:18 es llamado Tadeo. Marcos 3:18. Vamos a leerlo. Marcos 3:18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Así es, ya hay otra lectura acá. Es llamado Tadeo, Tadeo. Y en Mateo 10:3 es llamado Ledeo. Mateo 10:3 es llamado Ledeo. Vamos a ver en Mateo 3:10. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles y todo el árbol que no. Eso no es. 3:10. Mateo 10:3. O es 10:3, estoy viendo 3:10. Perdón. 10:3. Felipe, Bartolomé, y Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Bueno, aquí es lo mismo. Pero bueno, otras lecturas. Es llamado Lebeo. Su apellido era Tadeo. En Lucas 6:16 y Hechos 1:13 es llamado Judas, el hermano de Santiago. Repito, en Lucas 6:16 y Hechos 1:13 es llamado Judas, el hermano de Santiago. Judas, la epístola o carta de Judas, forma parte del Nuevo Testamento y es atribuida a San Judas Tadeo. Recuerden que en Judas 1 y 2 habla también de Santiago. Se ha dicho que Judas fue a predicar el Evangelio en Edesa, cerca del río Eufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del Maestro. Judas fue desde ahí a predicar el Evangelio a otros lugares. Según la tradición, le cortaron la cabeza con una hacha en el Ararat. Wow. Entonces, según la tradición, le cortaron la cabeza con un hacha en el Ararat. Así dice, Ararat. Wow. También otro mártir le cortaron la cabeza evangelizando. Vemos cómo estos ejemplos, apóstoles, todos andaban evangelizando. No andaban de vacaciones, no andaban descansando, estaban evangelizando. Su nombre en griego quiere decir Ioudas. En arameo, Yehudá, significado alabado. Ese es el de Judas Tadeo. Wow.
¿Cómo van? ¿Cómo van aprendiendo? ¿Van apuntando todo ahí? Lo que les voy diciendo, muy importante. Cómo terminaron los apóstoles, sus historias. Todas son impactantes. Todos. A mí me impacta más la de Juana, que murió naturalmente, pero su ejemplo es bien grande. Porque dice que era enojoncito, ambicioso, pero madura. Y eso lo hace quizás más pegado a Jesús. Es el que más ha impactado a mí hasta ahorita. El número 8. Mateo. Todavía tenemos 10 minutitos, 8 minutitos. 2 de los 4 evangelistas dan a San Mateo el nombre de Leví, mientras que San Marcos lo llama hijo de Alfeo. Posiblemente Leví era su nombre original y adoptó el mismo nombre de Mateo cuando se convirtió en seguidor de Jesús. Fue el publicano o cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Murió como mártir en Etiopía. El hecho sobresaliente de él es que fue un recaudador de impuestos. El cobrador de impuestos era odiado, no solo sobre el terreno religioso, sino también por la mayoría. Eran notablemente injustos. En las mentes de varios hombres, judíos honestos, estos cobradores de impuestos eran considerados como criminales. Aún así, Jesús eligió un hombre a quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos. El hombre promedio habría pensado que era imposible reformar a Mateo, pero para Dios todas las cosas son posibles. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Figenia, la cual se había convertido en el cristianismo. Por la predicación del apóstol se dice que murió decapitado con una espada. También. Perdón. Traje un agua, pero a ver, me la puse. Otra vez, Mateo, otro ejemplo diferente al de Juan, pero que era un hombre malo. Y según dicen, mucha gente pensaba de que no podían cambiarlo. No. Se acuerdan que Jesús llega y va a comer a su casa y todo el mundo lo critica. ¿Por qué tu maestro va a comer con ese pecador? Lo mismo que eso con Zaqueo. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo en Lucas? Pues Zaqueo era cobrador de impuestos. Y con solo la presencia de Jesús, él cambia, porque Jesús en Zaqueo no le dice nada. Simplemente le dice, bájate chiquito del árbol, ven para acá. Cuando se baja Zaqueo y está enfrente de Jesús, Jesús no le dice absolutamente nada. Nomás dice que se va a ir a quedar a su casa y Zaqueo automáticamente, mira todo lo que he hecho, lo voy a devolver, no sé cuántas veces más, y yo el doble de lo que le he quitado más. La simple presencia de Jesús los hace cambiar. En Mateo lo mismo, va Jesús, se sienta y come con él. Y entonces se dice que su nombre a lo mejor era Leví y se convierte en Mateo, cambia de vida. La presencia de Jesús, simplemente tenerlo enfrente, les cambia de vida. Dice, no, y deja de ser esta persona odiada y cambia de vida. Y dice aquí, porque para Dios nada es imposible. Otro ejemplo enorme para ti y para mí. Si yo te pregunto a ti, que lo que esté escuchando, cualquiera de los que esté escuchando, Fabiola, le digo, ¿usted cree, Fabiola, de que puede cambiar a un asesino? ¿Usted cree que el Chapo, uno de los carteles más grandes, no sé qué cosa, puede cambiar? ¿O simplemente dice, no, ese palo está torcido, no se puede? Me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan? Sí se puede cambiar. Quizás a veces hasta mirando tu propia vida. Lo digo por mí. Bueno, yo no era asesino, pero tenía vida mala. No se vayan a pensar que yo era asesino. Pero sí se puede. Entonces, el ejemplo es ese. Por muy torcido que estés, el hecho de decir sí he pecado, pero hay una manera de pensar que es opinión mía.
así pienso. Perdón, se los voy a compartir porque yo pienso que esto es bien. Yo se lo comentaba a Pablo Historia y me dijo que sí, que estoy en lo correcto. Me dijo, muy bien, y sí, tiene razón. Cuando Dios te toca el corazón, a ti, a un asesino, a un violador, a lo que sea, y cambias de vida a través de ese encuentro con Cristo, y dices, voy a aceptar a Cristo, voy a seguirlo, voy a ser un buen cristiano, voy a ser un católico entregado, y le voy a hacer caso. Ese cambio viene a través del encuentro. Eso se llama vínculo espiritual. Tú vas a hacer un vínculo con Cristo y dices, sí, estoy equivocado, sí he vivido mal, quiero seguirte. Dejo las redes como los apóstoles, dejo los pecados y dejo ahora los pecados y voy a seguirte. Ahora, muy bien. Yo le he pasado, Yuri, tú, muchas personas a lo mejor, y muchos de ustedes no porque nacieron quizás católicos. Yo me hice católico ya de adulto. Yo a mí de pequeño nunca me llevaban a misa. Me hice mi primera comunión y confirmación porque era costumbre. Pero bueno, ahora con esa entrega, y lo hemos visto con Mateo, con Juan, todo lo que hemos estado viendo, viene un precio. Y no es que Jesús te dice, bueno, me debes tantos años de tu vida. No. Viene el precio del agradecimiento. Tú me has cambiado, tú me has dado esa paz, tú me has dado este conocimiento de ti, este amor a tu palabra, a orarte, a alabarte. Ahora, ¿qué yo puedo hacer por ti? Y es allí donde Dios te dice, bueno, ve y predícale una buena nueva a ti y a mí. Ya te cambié, ya tienes paz en tu vida. Ahora te toca tú traerme más corderitos, más ovejitas. Ve y tráeme más cristianos. Ve a ser más cristiano. Es el precio. ¿Y por qué lo digo como precio? Porque eso involucra dejar amistades, familia, entrega total, no escoger lo que tú quieres. Voy a ver, yo no me voy a predicar una vez al mes. No, lo que te ponga enfrente. Si a mí me llaman o a ti te llaman mañana, hermano, tienes que ir al parte. Pues amén, muchas gracias, ahí estaré, con mucho gusto. Mira, tienes que ir a hacer a un hospital, ahí estaré. Mira, tienes que ir a hacer una radio, ahí estaré. Tienes que ir a una casa, ahí estaré. Esa entrega es total, porque Él te sanó total. Jesús no te sanó por poquitos. Les voy a averiguar un poquito mañana, pasado. Si se porta bien, lo sano de un total. No. El cambio fue total. O si sanamos de una enfermedad, fue total. Entonces la entrega tuya y mía hacia con Jesús debe ser total. Incondicional se llama eso. Amor incondicional. No le puedo poner condiciones porque Él no me puso condiciones a mí. Él me escuchó y dijo, está bien, ¿quieres cambiar? Te perdono, como el hijo pródigo. Así lo sucio lo agarró y lo abrazó. Está bien, pero ahora tú te conviertes en mi discípulo. Ahora necesito tu ayuda para que vayas a otra parroquia, para que vayas a otros estados a predicar. Necesito de ti como un instrumento, como un cristiano. Cristiano significa representante de Cristo. Te necesito para que me traigas más pollitos, más almas. Y ese es un compromiso. Llegamos en eso, me quedo aquí, acabamos en el 9, a ver si termino. Son 9, son 12, pero me acuerdo que había apuntado algo más acá. Bueno, vamos a ver si seguimos eso mañana, aunque me toque dar la mitad de otra cosa mañana. Entonces, si nos ponemos a pensar, no es que nos pone un precio, pero sí dice, como dice el canto, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano?
Y eso es exactamente lo que Jesús nos dice a ti y a mí. ¿Por qué no me das una mano? Yo ya te rescaté del pecado. Yo te rescaté de esa mala vida. Te saqué de sus vicios. Te aparté de enfermedades. Ahora tú, ¿qué haces? ¿Me vas a dar una mano o no? Y es una pregunta legítima. Pero bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer por mi Creador? Bueno, se me acabó el tiempo. Pues hoy recuerden, ya me quito el lento, hoy no puedo ver. Holly González, la hermana Holly González. Este programa va a estar ya en YouTube en cosa de 1 hora y media, 2 horas. 2 páginas en YouTube. Radio Católica Atlanta en YouTube y la otra es Apóstoles de la Palabra Atlanta. Vaya por favor a la página. También tenemos Instagram, Radio Católica Atlanta, la página de Facebook, Radio Católica Atlanta. Vaya, denle like, por favor. Díganme qué más, vamos comenzando, qué necesita para ponerle ahí. Y YouTube, también denle like y suscríbase, que eso nos ayuda mucho. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde con el programa católico Defiende tu Fe. Vamos a ver si terminamos este tema y alguna cosita más para que nos instruyamos día a día, tú y yo juntos. Así que vamos a hacer la oración de despedida y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. La hermana Holly González fue la última que se conectó. Recuerden, vayan a YouTube y vean el programa entero. No porque me vean a mí o que me escuchen a mí. Este tema, no fue tema, fue esta instrucción, formación. Es bueno que ustedes lo lleven con sus grupos y usen estas historias de la iglesia para instruir más a sus hermanos en sus grupos. Muy importante. Vamos a hacer la oración. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos quieres tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes y mañana, si Dios nos da vida, aquí estaremos a las 5 de la tarde con el programa católico Defiende tu Fe. Abrazo fraternal para todos, bendiciones, que Dios los bendiga, que nunca les falte pan en su mesa, pero sobre todo amor a la palabra de Dios. Bendiciones. Gracias.